Pues esta semana vamos a continuar con nuestra serie que se llama No olvidéis, We're continuing this week our series called Don't Forget, que se base en el libro de Juan capítulos 14 a 17. based in John chapters 14 through 17. Y estamos estudiando estos capítulos de Juan durante la Cuaresma, We're studying this book during Lent. que es la temporada en la que nos encontramos ahora y que nos lleva a Semana Santa. This is the season we're in that will take us all the way to Holy Week. Y para guiarnos en esta temporada de Cuaresma, And to guide us during this season, de esta temporada de preparación espiritual para la Semana Santa, that we're a time of spiritual preparation up to Holy Week. estamos leyendo algunas de las últimas palabras que Jesús dice antes de su arresto, We're reading some of Jesus' final words that he gives us antes de su arresto y su crucifixión y su resurrección. before his arrest, his crucifixion, and his resurrection. En estos capítulos que estamos leyendo, And in these chapters that we're reading, Jesús está a pocas horas de ser arrestado he's just a few hours away from being arrested, y está preparando a sus discípulos por lo que está por venir. and he's preparing his disciples for what's about to come. Él sabe que ellos están al punto de vivir en un mundo cambiado. He knows that they're just on the brink of living in a world that's about to change. Y les da palabras de consuelo And he's giving words of comfort y vida and life, que van a necesitar recordar mientras experimentan los acontecimientos de los días que están por things that venir. they're going to have to remember as they experience the events of the coming days. La semana pasada, Last week, Jesús recordó a sus discípulos dos cosas. he told his disciples to be reminded of two things. No olvidéis, Don't forget, podéis confiar en mí. you can trust me. Y no olvidéis, And don't forget, Dios tiene un lugar para vosotros. God has a place for you. Y esta semana, And this week, en realidad, solo hay una idea grande que Jesús va a recordar a sus discípulos. there's really just one big idea that Jesus is going to remind his disciples of. Pero But podría decirse que es una de las cosas más importantes y controvertidas que Jesús dijo jamás. this one thing is arguably one of the most important and controversial things Jesus ever said. Las palabras que vamos a leer y hablar hoy The words that we're going to read and talk about today pueden suponer un reto para nuestra forma de ver el mundo en el siglo XXI. is very challenging to those of us who live in the 21st century and our way of viewing the world. Pero lo cierto es que tienen el poder de transformar But really, the truth is that they have the power to transform nuestra comprensión de quién es Dios our understanding of who God is y cómo podemos conocerlo. and how we can know him. Hoy Jesús nos va a decir simplemente, Today, Jesus is simply going to say this: no olvidéis, don't forget, al conocerme a mí, know me, conocéis a Dios. know God. Así que hoy voy a invitar a Fran a venir al frente para leer nuestro pasaje de escritura. Fran is going to read our passage today. Que se encuentra en Juan capítulo 14, John chapter 14, del versículo del 5 al 11. 5 through 11. Jesús, el camino al Padre. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si realmente me conocierais, conoceréis también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Amén. Gracias, Fran. Thanks, Fran. Si hicieras una lista de las citas más famosas de Jesús, If you're going to create a list of the most famous sayings of Jesus, Juan capítulo 14, versículo 6,
John 14, verse 6. Probablemente estaría entre las primeras. It'd probably be at the very top of that list. Yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie llega al Padre No one comes to the Father sino por mí. except through me. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia It's one of the most well-known verses in the Bible. y al mismo tiempo And at the same time, uno de los que más incomoda a mucha gente. it's one of those verses that makes many people uncomfortable. Jesús está diciendo que Él es el único camino hacia el Dios verdadero. Jesus is saying he's the only way to the true God. Eso es lo que está diciendo. That's what he's saying. Y tenemos que lidiar con eso. And we have to wrestle with this. Porque como personas modernas que vivimos en el siglo XXI, Because modern people living in the 21st century, ese tipo de afirmación nos parece muy no del siglo XXI. this claim kind of seems like it doesn't fit the 21st century. A las personas que no siguen a Jesús For people who don't follow Jesus, les resulta ofensivo sugerir que solo una persona tiene el camino para conocer a Dios. it's so offensive that only one person would have the way to knowing God. Y para las personas que sí seguimos a Jesús, For those of us who do follow Jesus, pues luchamos con las implicaciones de esto en una sociedad pluralista. we have to wrestle with the implications of this in a pluralistic society. Pero independientemente de lo que creamos, But whatever you believe, hay personas que se sienten un poco incómodas you have the people a little uncomfortable squirming cuando escuchan a Jesús decir esto. when they hear Jesus say this. Ahora, no vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de grandes debates teológicos We're not going to take a long time talking about the theological debate por dos razones. for two reasons. Una One, es que lo que Jesús está haciendo aquí es mucho más relevante a nivel emocional que podríamos imaginar. first, because what Jesus is doing is much more emotionally relevant than we might think. Y la segunda cosa And secondly, es que tendremos el tiempo para hablar esas cosas en el grupo de vida. we have time to talk about this in Grupo de Vida, Así in que life groups. nos vemos en grupo de vida. See you there. Pero a nivel emocional, But at the emotional level, la razón por la que la gente moderna se sienta incómoda cuando escucha a Jesús afirmar esto, for the reason we feel uncomfortable about this claim of Jesus, cuando afirma que Él es el único camino hacia Dios, when we say that he is the only way to God, es que parece una afirmación un poco orgullosa, un poco cerrada. it seems like a little closed-minded. It makes us uncomfortable. Y parece que eleva a algunas personas por encima de otras. It seems like it puts one person on top of another. Nos incomodan las afirmaciones exclusivas sobre la religión We don't like exclusive claims about religion porque nos preocupamos, because we're worried porque nos conduzcan a la arrogancia that will take us into arrogance y al ser juzgador. and will be judgmental. Pero la buena noticia But the good news is es this. que esas dos cosas, These two things, la arrogancia arrogance y juzgar a los and demás, being judgmental, son dos cosas are two things contra las que Jesús enseñó específicamente. that Jesus specifically taught against. Así que cuando Jesús dice, yo soy el camino So when Jesus says, I am the way, y nadie llega al Padre sino por mí, and no one comes to the Father but by me, podemos saber que no está animando a sus discípulos a juzgar a los demás, we can know that Jesus is not encouraging his disciples to judge others, ni a enorgullecerse. in order to be arrogant or puffed up. No está diciendo, He's not saying, oye, hey, listen, estoy a punto de morir, I'm about to die, pero al menos vosotros creéis en mí. but at least you believe that I'm leading, unlike those, Al menos vosotros creéis en mí, a diferencia de esos tontos romanos. dumb Romans. Lo que está diciendo es esto. What he's saying is this, Queridos amigos, dear friends, no os preocupéis. don't worry. Puede que esté a punto de ser arrestado It may be that I'm about to be arrested y matado, and killed, pero aún así but even still, os estoy guiando hacia el Padre. I'm leading you to God. Jesús no está llamando a sus discípulos a la arrogancia Jesus is not calling his disciples to arrogance ni a juzgar. or to be judgmental. Los está invitando al consuelo. He's inviting them to a place of comfort. La mayoría de vosotros sabéis que durante los últimos 9 meses, Most of you know that for the past 9 months, Jess, los niños y yo hemos estado en Estados Unidos. Jess and I and our kids have been in the United States. Pero en septiembre hicimos un mini viaje aquí a España para mantener nuestra residencia. But in September, we made a quick trip back to Spain for our residence. Volamos de Washington, D.C. a Madrid We flew from Washington, D.C. to Madrid, y luego alquilamos un coche para ir de Madrid a Granada. and then we rented a car to go from Madrid to Granada. Y en ese viaje no teníamos móviles españoles, And on that trip, we did not have our Spanish mobile phones. así que no teníamos móviles que funcionaran. We didn't have a cell phone, sorry, mobile phones.
Cell phones, yeah, in inglés. Cell phone, yeah. Sorry. Didn't have cell phones that had data that could have Wi-Fi. Así, por lo que no tenemos datos fuera de Wi-Fi. Así que antes de salir de Washington, So before we left for Washington, hice algo que me pareció muy inteligente. I did something that was very clever. Descargué el mapa de Google Maps de España I downloaded the official Google Maps map of Spain para poder utilizar nuestro GPS fuera de datos so that we could be using our GPS even if we didn't have Wi-Fi durante el viaje de Madrid a Granada. from Madrid to Granada. Así que volamos a Madrid, So we flew to Madrid, aterrizamos, we landed, recogimos nuestro we coche, got the car, estábamos reventados por el viaje, we were so wiped out from the trip. tenemos 2 niños. We have 2 kids. Así que nos subimos al coche So we got to the car, y nos dirigíamos a Granada. we began to drive to Granada, Y yo cometí un error. but I made a mistake. Yo cometí el error de empezar a conducir sin asegurarme antes de que Google Maps realmente iba a funcionar I sin datos. made the mistake of not checking out whether or not my map would actually work even though I didn't have data. Y cuando salimos del parking y nos incorporamos a la carretera When I got out of the parking and did something, y nos incorporamos en la carretera, and we began driving, Jess y yo nos dimos cuenta de que mi truco con Google Maps Jess and I realized that my bright idea with Google Maps no funcionaba. was not working. Pero ya estábamos en marcha. But we were on the road, Y fue en ese momento cuando me di cuenta de una cosa, and at that moment, there was something I realized. que hay pocas cosas que provoquen más ansiedad There are a few things that cause more anxiety que cuando tu GPS no funciona, than when your GPS doesn't work, tienes jet lag and you're jet lagged, y estás conduciendo por la autopista a las afueras del aeropuerto de Madrid. and you're on the highway outside the Madrid airport. Y al poco tiempo For not too long, llegamos al primer momento en el que tuvimos que elegir qué camino tomar. we came to a point where we had to choose which way we're going to go. ¿Vamos a la izquierda? Do we go left? ¿Vamos a la derecha? Do we go right? Y había coches detrás de nosotros. Lots of cars behind us. Estaba ya la salida There was an exit in front of us. y no podíamos simplemente parar. I couldn't just stop. Yo como conductor tuve que decidir As the driver, I had to decide por qué camino vamos. which way we're going to go. Y me volví hacia Jess, I turned to Jess. que estaba intentando hacer que Google Maps funcionara. She's trying to get Google Maps to work. Y le pregunté, And I said, Jess, Jess, ¿por qué camino vamos? which way do we go? Y ella me miró She looked up. y me dio la respuesta más aterradora posible. She gave me the most terrifying response possible. No lo sé. I don't know. I do not know. ¿Por qué camino vamos? Which way are we going to go? Como personas modernas, As modern people, todos buscamos el camino hacia Dios. we're always looking for the way to God. Incluso aquellos de nosotros que luchamos por creer en Dios, Even those of us who struggle to believe in God, anhelamos encontrar una forma de conectar con algo fuera de nosotros we long to connect with something bigger outside of ourselves y encontrar una sensación de paz en nuestros and corazones. to find a sense of peace in our hearts. Y una gran parte de la ansiedad que sentimos muchos de nosotros como personas modernas And a big part of the anxiety that we modern people feel tiene su origen en el hecho de que tengo dentro de mí un deseo de trascendencia. is rooted in the fact that I have within myself a desire for something Yo quiero transcendent. conectar con algo más grande que yo. I want to connect with something bigger than me. Pero cuando miro al mundo no sé qué camino tomar. But when I look at the world, I don't know which way to go. Hay 1000 voces diferentes There's 1,000 different voices que me dicen 1000 cosas diferentes telling us 1,000 different things sobre cómo encontrar a Dios and how to find God. y a quién o a qué voy a encontrar cuando llegue allí. And here, who or what exactly I'll find when I get there. Somos como Jess y yo en la autopista de Madrid. It's like Jess and I on the highway in Madrid. Hay un lugar al que queremos ir, There's a place we want to go, pero no sabemos cómo llegar. but we don't know how to get there. Así que solo nos queda elegir un camino a ciegas So we just have to blindly choose a path y esperar que nos lleve a donde queremos ir. and hope that it gets us where we want to go. ¿Por qué camino vamos? Where are we going to go? No lo sé. Y Jesús aclara toda esa confusión. And Jesus cuts through all the confusion. Y Él dice, And he says, yo lo sé, I know. yo conozco el camino, I know the way. yo soy el camino. I am the way. En este momento, In this moment, Jesús no está provocando un debate teológico con el fin de excluir a las personas. Jesus is not sparking a theological debate for the sake of excluding people. Está aportando claridad con el fin de incluir a las personas. He's bringing clarity for the sake of including people. Está aclarando lo que nos resulta tan confuso a nosotros como personas modernas. He's fixing what is fuzzy and unclear to us modern people. Si estás buscando el camino, If you're looking for the way, dice Jesús,
Jesus says, you found it. Lo has encontrado. Es como si Jesús iluminara el camino It's like Jesus is illuminating the path para personas que andan en la oscuridad. for people who are walking in darkness. Como esas pequeñas luces en el suelo de un avión, ¿no? Like those little lights on the floor of an airplane Que se encienden en caso de emergencia, that light on in a case of an emergency. marcando el camino. They're marking the way. No hay necesidad de adivinar a ciegas hacia dónde ir. We don't have to blindly guess where we need to go. No hay necesidad de buscar ansiosamente el camino. We don't have to anxiously search for the way, Simplemente hay consuelo. but there's comfort. El consuelo de saber realmente qué camino tomar The comfort of actually knowing which way to go para encontrar a Dios. to find God. Tú y yo no tenemos que abrir el camino. You and I don't have to make the way. No tenemos que averiguar el camino. We don't have to figure it all out. No hay necesidad de adivinar. There's no need to guess. Jesús lo ha dicho claramente. Jesus has said so clearly, Si quieres conocer el camino hacia Dios, if you want to know the way to God, lo has encontrado. you found it. ¿Buscas el camino a Dios? Looking for the way to God? En Jesús lo has encontrado. In Jesus we find it. Ahora bien, por si eso no fuera suficientemente sorprendente, If this wasn't amazing enough, Jesús va un paso más allá. Jesus takes it one step further. Porque no se limita a decir yo soy el camino hacia Dios. He's not just saying, I'm the way to God. Va un paso más allá y dice esto. He takes it one step further and says, No olvidéis, don't forget, si me conocéis a mí, if you know me, en realidad conocéis a Dios. you really know God. Y es una afirmación verdaderamente audaz. This is truly an audacious claim. Hay un comentario de Felipe en el versículo 8 que hemos leído. There's a small comment by Philip in verse 8. Señor, Lord, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Lord, show us the Father, and that will be enough. Y Jesús dice, ¿todavía no me conoces, Felipe? And Jesus says, don't you know me, Philip? Después de haber estado tanto tiempo entre vosotros. After I've been with you guys for so long. Esta semana leí dos eruditos bíblicos diferentes, This week I read two different biblical scholars. quienes dijeron que lo más probable es que Juan, que escribió esta carta, He said that most likely John, who wrote this Libro. gospel letter, quiere que recordemos otro caso muy famoso en la Biblia en el que alguien le pidió a Dios que se le mostrara. he reminds us, he wants us to think back of a very famous instance in the Bible Cuando otra persona le pidió a Dios que se le mostrara. when someone asked God to show himself to them. Sucede en el libro del Éxodo, It happens in the book of Exodus con Moisés en el monte de Sinaí. with Moses on Mount Sinai. En Éxodo 33, Moisés está hablando con Dios y le pide que nunca deje que su presencia se abondone a su pueblo. In Exodus 33, Moses is speaking with God and he asking God to never let his presence leave his people. Y Dios afirma ese deseo. And God affirms that desire. Y en Éxodo 33, 18, In Exodus 33:18, Moisés hace una petición muy audaz. Moses makes a bold request. Dice a Dios, He says to God, déjame verte en tu esplendor. show me your glory. Hasta ese momento, Moisés ha estado en el monte Sinaí To this point, Moses has been up on Mount Sinai, y ha habido relámpagos and there's been y lightning truenos and thunder y fuego, and fire, porque la presencia de Dios ha descendido sobre la montaña para estar con Moisés. because God has descended on the mountain to be with Moses. Es una escena increíblemente dramática en el libro de Éxodo. This is an incredibly dramatic scene in the book of Moses. Pero Moisés dice esto, But Moses says this. no quiero solo ver truenos I just don't want to hear only thunder o relámpagos or lightning o fuego. or fire. Dios, yo quiero verte a ti en tu gloria. God, I want to see you in all of your glory. Yo quiero estar cara a cara contigo. I want to be face to face with you. Y así en Éxodo 34, So in Exodus 34, Dios hace algo muy extraño. God does something very strange. Pasa junto a Moisés. And he passes by Moses. Y Moisés se siente tan abrumado por encontrarse con Dios de una manera tan íntima And Moses is so overwhelmed by encountering God in such an intimate way que lo único que puede hacer es that the only thing he can do is caer al suelo. fall down. Y aquí estamos en Juan capítulo 14. And here back in John 14, Felipe ha estado escuchando a Jesús. Philip has been listening to Jesus. Y dice, Jesús, es maravilloso que nos muestres el camino hacia Dios. So Jesus, it's great that you're showing us the way to the Father. Me encanta que vayas a prepararnos un lugar con el Padre. I love that you're going to prepare a place for us with the Father. Pero eso no es suficiente para mí. But that's not enough for me. Si realmente eres el camino, If you really are the way, entonces muéstranos Then al Padre. then show us the Father. Al igual que Moisés,
like Moses. Felipe no quiere algo derivado de segunda mano. Philip doesn't want something derived or secondhand. Quiere conocer a Dios. He wants to know God. Pide la gloria. He's asking to see his glory. Pide a Dios mismo. He's asking for God himself. Y Jesús dice, And Jesus says, Felipe, ¿no me conoces? Philip, don't you know me? Si me has visto a mí, If you've seen me, has visto al Padre. you've seen the Father. Y si Felipe fuera Moisés, And if Philip were Moses, se hubiera caído al suelo. he would have fallen down. El que ha visto a mí, If you've seen me, ha visto al Padre. you've seen the Father. Si quieres saber cómo es Dios, If you want to know what God is like, mira a Jesús. look at Jesus. El verano antes de empezar el tercer grado, cuando tenía 8 años, The summer before I started third grade, mi colegio me envió una carta. my school sent me a letter. Era una carta muy formal, con papeles oficiales y el sello oficial del cole. It was a very formal letter on the official paper with the seal of the school. Y en ella, en la carta, me decían que ese curso iba a tener una nueva seño. And in it, they were telling me that I was going to have a new teacher. Y no estaba contento. And I was not happy. Una nueva seño. A new teacher? Era una noticia verdaderamente terrible para mí con 8 años. This was terrifying news to this 8-year-old young boy. Pero el cole tenía la amabilidad de escribir el nombre del nuevo seño en la carta. But the school was kind enough to write out the teacher's name for me in the letter. Y así es como se veía. And it looked like this. Así no, antes. Así. Mrs. Bisceglia. Mrs. Bisceglia. Y me dije a mí mismo, And I said to myself, yo tengo 8 años, I am 8 years old. yo sé que no sé leer muy bien, I know that I don't necessarily read that well yet. pero también sé que nunca en mi vida he visto un apellido así. But I know that never in my life have I seen a name like this. Y dije a mí mismo, ¿quién es esta mujer? I said to myself, who's this ¿Y lady? por qué es tan difícil pronunciar su apellido? And why is her name so hard to say? Significará que es mala. Does that mean she's mean? Me va a poner muchos deberes. Is she going to give me lots of homework? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Yo con 8 años, muy dramático. At 8 years, that was a very traumatic moment. Poco después recibí otra carta por correo. But not long after that, I got another letter. Y esta vez era de la señora Bisceglia. And this time, it was from Mrs. Bisceglia. Me escribió una carta a mí. She had written a letter to me. Y en la carta decía que estaba deseando que empezara el curso, And then she was so excited, looking forward to the school year. que estaba muy emocionada de que yo estuviera en su clase. So excited I'd have her in her class. Y dentro de la carta And in the middle of the letter, había una pequeña tarjeta que al sacarla decía esto. it was a little note card that when you pulled it out, it said this. Por cierto, Andrew, By the way, Andrew, seguro que te estás preguntando cómo se pronuncia mi apellido. I bet you're wondering how to say my last name. Se pronuncia así. It goes like this. Y allí había pegado una pequeña pegatina de una abeja, Then she put a little picture of a bee, una concha, a shell, y al final un pequeño ya. and a tiny ja at the end. Bishel ya. Bishelia. 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 Estoy deseando que llegue septiembre la señora Bishelia. Looking forward to meeting you in September, Miss Bishelia. No, puede que todo esto os parezca una tontería, This may sound a little silly to you, pero para mí es un recuerdo fundamental que tengo de mi niñez. but this is a core memory of my childhood. Yo recuerdo toda esta experiencia con claridad. And I remember this experience vividly. Me recuerdo que me preguntaba, ¿quién es esta mujer? I remember wondering who this lady was. Esta mujer muy rara que se llama Bisceglia. This one with this very strange last name, Bisceglia. ¿Y cómo será? How will this be? ¿Y cómo me va a tratar? How is she going to treat me? Pero había algo en su carta que me reveló quién era. But there's something in her letter that revealed something. Yo pude darme cuenta de cómo era como persona. I could tell what she was like. Pude sentir que me iba a tratar bien. And I could sense that she was going to treat me well. Sabía que me caía bien. I knew that everything would turn out okay. Y por alguna razón, And for some reason, todo se debía a una cosa. it was all because of one thing. Yo sabía su nombre. I knew her name. Y de una manera parecida, In a very similar way, pero 1000 veces más profunda. but 1,000 times more profound. Jesús es el Dios del universo haciendo lo mismo. Jesus is the God of the universe. He's doing the same thing. En nuestras mentes occidentales modernas, In our modern Western minds, a menudo nos resulta fácil pensar en Dios como una fuerza impersonal. it's easy to think of God as like some impersonal force. En algún lugar allá afuera, Somewhere out there, y que es distante y desconocida. he's distant, he's unknowable. Y no sabemos cómo es realmente. We don't really know what he's like. Nos preguntamos qué piensa de nosotros. We just wonder about what he thinks of us. No estamos seguros de cómo sería conocerlo. We're not sure how to know him.
Pero Jesús dice, But Jesus says, si queréis saber cómo es Dios, if you want to know what God is like, miradme a mí, look at me, Jesús, Jesus, que sanó a los who enfermos, healed the sick, que tuvo compasión a los que sufrían, who had compassion on the hurting, que invitó a los cansados a encontrar reposo en Él, who invited the weary to find rest. que ofreció perdón a los que experimentaban vergüenza, He offered forgiveness to those who experienced shame, que alimentó a los hambrientos, who provided food for those who were hungry, que prometió justicia para los oprimidos, who promised justice to the que oppressed, murió en una cruz por los que ama. who died on the cross for those he loves. Mira a este Jesús Look at this Jesus, y verás a Dios and you see God. con todo su amor, With all of his love, toda su compasión, all of his compassion, todo su poder, all his power, toda su bondad. all of his kindness. Con Jesús With Jesus, no tienes que preguntarte cómo es Dios. you don't have to wonder what God is like. No tienes que preguntarte qué piensa de Dios. You don't have to wonder what God thinks. No tienes que preguntarte qué piensa Dios de ti. You don't have to wonder about what God thinks of you. Porque si conoces a Jesús, Because if you know Jesus, ves a Dios encarnado. you see God in the flesh. No olvidéis, Don't forget, dice Jesús, Jesus says, al conocerme a mí, know me conocéis a Dios. and you know God. Y si esto es cierto, And if this is true, solo hay una pregunta que realmente importa. there's only one question that really matters, Y es esta. and that this is it. ¿Qué tan bien estoy llegando a conocer a Jesús en estos días? How well am I getting to know this Jesus today? Esta es una de las preguntas más importantes que cualquier persona en el planeta puede hacerse. This is one of the most important questions that anyone on this planet could ever ask ¿Qué themselves. tan bien estoy llegando a conocer a Jesús How am hoy? I getting to know Jesus now, today? Si es cierto que Jesús es el camino para conocer a Dios, If it is true that Jesus is the way to God, y más que eso, si es cierto que al conocer a Jesús conoces a Dios mismo, and more than that, it's true that if by knowing Jesus you know God himself, entonces ¿qué tan bien estoy llegando a conocer a Jesús más y más? then how am I prioritizing getting to know him more and more? Ahora bien, Now, hago esta pregunta sin ningún tipo de juicio. I ask this question without any one bit of judgment. Esta pregunta no tiene que ver con tu rendimiento religioso, digamos. It's not a question of your religious performance. No tiene que ver con la culpa o la vergüenza. I'm not talking about guilt or shame. ¿Lo estás haciendo bien o mal? Are you doing a good job or bad job? Esta pregunta realmente se refiere a la perspectiva de nuestros corazones. This question is really about the perspective of our hearts. Vemos nosotros Do we see que lo que Moisés anhelaba, that what Moses longed for lo que Felipe anhelaba, and what Philip longed for, tú y yo podemos experimentar a través de Jesús? that you and I are able to experience that through Jesus? El cristianismo no se trata principalmente de tradiciones Christianity is not primarily about traditions o de una forma de comportarse. or a way of behaving. Ni siquiera se trata principalmente de tener una experiencia religiosa especial. It's not even primarily about having a special religious experience. El cristianismo se trata de conocer a Jesús. Christianity is about knowing Jesus. Porque si conoces a Jesús, Because if you know Jesus, conoces a Dios. you know God. Y si el pasaje que hemos leído hoy es cierto, And if the passage we've read today is true, entonces literalmente no hay nada tan importante, then there's literally nothing as important. nada que da tanta vida, There's nothing as life-giving. nada tan urgente There's nothing as urgent como conocer a Jesús. as getting to know Jesus more and more. Cada día más y más. Every day, more and more. Entonces, ¿cómo lo hacemos? So how do we do that? Parte de lo que estamos haciendo en esta cuaresma Part of what we're talking about during this Lent season, es hablar cada semana de una práctica espiritual que incorporar a nuestras vidas, we're talking about each week about a spiritual practice that we can incorporate into our lives que nos ayuda a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. that will help us live the life that God has for us. La semana pasada hablamos de la práctica de la hospitalidad Last week we talked about the practice of hospitality. y esta semana This week, podríamos hablar de muchas prácticas we can talk about many spiritual practices, y muchos hábitos espirituales diferentes lots of different spiritual habits que nos ayudan a conocer mejor a Jesús. that can help us know Jesus better. Pero quiero mencionar hoy solo a uno. I just want to mention just one. Esta semana This week, yo quiero animarnos a nosotros como comunidad I want to encourage us as a community a practicar la lectura de los evangelios. to read the Gospels. La práctica más sencilla The simple practice que te llevará más lejos that will take you the furthest y más rápido and the fastest en el conocimiento de Jesús in knowing Jesus es leer sobre él is to read about him en Mateo, in Matthew, Marcos, Mark, Lucas Luke, y Juan. and John.
¿Quién es Jesús tal y como se revela en los evangelios? Who is Jesus as he's revealed in the gospel? ¿Cómo se describe a sí mismo? How does he describe ¿Cómo himself? describe al mundo? How does he describe our world? ¿Qué dice? ¿Qué hace? What does he say? What does he do? ¿Y cómo te habla a través de la lectura de su palabra? And how does he speak to you through reading these gospel words? ¿Sabías Do you know, que si empezaras hoy if you started today y leyeras 2 o 3 capítulos al día, and you read 2 or 3 chapters every day, desde ahora hasta el domingo de resurrección, from now till Easter Sunday, habrías leído los 4 evangelios? you have read all 4 gospels. 2 o 3 capítulos, nada más, Just 2 or 3 chapters a cada day. día. Jesús nos invita a conocerlo. Jesus invites us to know him. Podemos conocerlo. We can know him. Y una de las formas más poderosas de conocerlo es leyendo de quién es And one of the most powerful ways of knowing him is to reading about who he is en los evangelios. in the gospels. 2 capítulos al día, 2 chapters a day, quizás 3. from now Desde ahora hasta el final de la cuaresma. until the end of Lent. Y habrás leído los 4 And you evangelios. have read all 4 gospels. ¿Podemos comprometernos a hacer eso en comunidad? Can we commit ourselves to doing that this season? Al hacerlo, And as we do, llegaremos a conocer a Jesús cada vez más. we will come to know Jesus more and more. Quiero invitar a Rigo a acercarse de nuevo. Rigo coming up. Jesús nos dice, Jesus says to us, no olvidéis, don't forget, al conocerme a mí, know me conocéis a Dios. and know the Father.